¿Están bajando realmente los intereses? ¿Qué está pasando con el mercado hipotecario en los Estados Unidos? ¿Se ha mejorado, ha empeorado? Y vamos a hablar un poquito de la situación global de Estados Unidos, pero también en las hipotecas, pero también vamos a hablar de puntos específicos sobre tipos de crédito, cómo es verdades y mentiras de créditos y un poquito respondiendo inquietudes, preguntas, afirmaciones que a mí me hacen los estudiantes con frecuencia, o me hacen en los comentarios de YouTube, que realmente llevan a las personas a tomar decisiones erradas. Vamos a hablar de si el FHA es solo para primer comprador, cuánto tiempo se necesita de ingresos para poder tener acceso a ese crédito, cómo comprar con mal crédito o con un crédito que no es tan bueno, si puedo comprar tener crédito a 30 años sin vivir en Estados Unidos, tengo que mostrar todos mis ingresos para poder comprar mi primera residencia, cuánto tiempo tengo que esperar para invertir y un poco como extranjero, qué necesito para comprar y para invertir en Estados Unidos. También hablar un poquito de las alternativas de crédito a los bancos, especialmente en Estados Unidos. Entonces vamos a tener una reflexión bien salsudita con preguntas y con un experto que es amigo, que ha sido invitado varias veces a nuestro podcast, que es una persona que maneja créditos en todo Estados Unidos, que ha tenido el crédito de ser uno de las personas que más ha hecho préstamos en... ¿Eso en el mercado hispano, el que tuviste, o créditos en Estados Unidos? En préstamos hipotecarios a nivel nacional, sí. Wow, A todos, a latinos y anglos. Y increíble. no hay ningún latino que haya hecho mis números. Wow, impresionante. Entonces, él tiene bastante autoridad para hablar lo que estamos hablando y además lleva décadas en el mercado y tiene muchísima experiencia. Entonces, una de las cosas que pasa con los lenders o los prestamistas, y con todo respeto acá, es que hay gente que habla muchísima baja y que te dicen a ti que te prestan cuando realmente después se ponen a meter los papeles y a dar pasos y te dejan ahí con los crespos hechos. Bueno, a mí no me pueden dejar con los crespos hechos, pero sí me pueden dejar bastante mal parado, como me ha pasado en bastantes ocasiones. Hola Robert, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlos. Bueno, vamos a comenzar un poco con cómo ves el nivel de intereses y cómo es la tendencia desde el mercado real, porque todos sabemos si la Fed ha dicho cada trimestre, bueno, puede ser que el próximo trimestre bajemos, ajustamos, y en realidad nadie sabe. Y lo que ocurre es que hay personas que, yo estoy esperando que suban, que bajen los intereses. ¿Qué ves tú con ese mercado de la tasa de interés para vivienda? Mira, la Reserva Federal prometió este año bajar los intereses 3 veces, Ujú, ¿verdad? Y como promesa suena genial, ¿verdad? O sea, o muy lindo que te prometan eso, exacto, ¿viste? políticos. Pero exacto, pero la realidad es que lo pueden hacer simplemente con la idea de controlar la inflación. Y hasta recién ahora, ¿verdad? Que la inflación se estaba manteniendo en 3.3, 3.4. El último estudio, la inflación estuvo a 3.3. Y ahora en septiembre se van a volver a juntar y la especulación es como se ve que se está manejando de mejor forma la inflación, se especula que este septiembre va a venir una baja interesante y va a ser la primera baja. Ahora no sé si lo van a hacer 3 veces como prometieron, porque septiembre y después que noviembre y se acaba el año, ¿no? Entonces no sé, ¿viste? Cuando empezaron a subir los intereses, el primer alza fue de medio punto, que es muy notable. Sí, Entonces, yo no sé si para cumplir una promesa alcanza con un octavo, o va a ser un cuarto, o va a ser medio, o va a ser y no tres cuartos, no sé, ¿verdad? nadie sabe. Nadie sabe. Pero los bancos reaccionan muy positivo o negativo a las especulaciones, ¿verdad? Okey, Entonces, si la especulación es de que se va a ver una baja, ¿verdad? Los bancos van a asumir que va a ser de un cuarto o medio y ya mismo con la idea de acaparar mercado, vos estás notando que a nivel nacional los intereses han bajado, ¿verdad? exacto. Han bajado muy, muy poco, pero es lo que siempre miramos son tendencias y cuando las tendencias va subiendo, suben, suben, suben y se mantienen en esa tendencia y cuando empiezan a mantenerse y empiezan a bajar, empieza esa tendencia. Entonces, la especulación es de que va a continuar reduciendo los intereses mientras sigan controlando la inflación, ¿no? Sí, yo voy al supermercado y digo: "Oye, mira,
la inflación es 3.4 porque las cosas valen el doble, ¿no? Ay, la señorita no entiende lo que yo le estoy diciendo, pero sí, esos números son muy confiables, ¿no? Lo que se mide la inflación son cuatro cosas, ¿no? Es bienes y raíces, es de comida, energía y servicios, ¿verdad? O sea, lo que son comida, energía, no lo miran de la misma forma que lo miran servicios y bienes y raíces. Ujú. Pero cuando estás mirando un reporte de cómo viene la inflación, ¿verdad? Por ejemplo, en comida, dicen, ok, vamos a mirar ciertos comestibles y después otros comestibles que son más usados, como el café, Ah, no lo toman en claro, cuenta. claro. No, 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 y Entonces, eso, claro, y eso los países, eso, manipulan las agencias no, los indicadores sobre qué sacar y qué meter, porque en últimas, por ejemplo, yo lo veo, para que se los cambie, ¿viste? las rentas es una locura, sí, todo ha subido en forma increíble. Bueno, el comentario es que para un inversionista que los intereses suban o bajen es un factor para tener en cuenta, pero cuando yo hago el negocio tengo en cuenta el impacto costo del interés en ese negocio específico. Y los intereses han estado durante décadas al nivel que están ahora. O sea, solamente que estamos comparando con hace 5 años que estaban a casi cero los intereses en los bancos. Luego, realmente el mercado va a tener que acostumbrarse. Puede que baje un poquito, pero yo nunca creo que va a llegar, o por lo menos en el futuro próximo, a lo que vimos hace 3 o 4 años. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo has visto tú el mercado de las hipotecas? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Hay más hipotecas, hay menos hipotecas? ¿Cómo ves eso? Lo que es a nivel nacional, la gente está solicitando más, ¿verdad? Hay más solicitudes con la idea de precalificar que lo que hay propiedades disponibles para gente aprobada, ¿no? Pero también se está especulando de que las propiedades van a bajar de valor, ¿verdad? Hay muchísimas propiedades que se están perdiendo y ese número está subiendo. Por consecuencia, va a haber más gente motivada a poner sus casas en el mercado. Si el interés también va bajando, van a haber más gente motivada. Entonces, hasta hoy por hoy, los que son las solicitudes están subiendo tanto en la parte residencial como en la parte comercial, o sea, para inversionistas. Esos números están los dos en alzas, ¿verdad? Y estamos mirando de que el costo a nivel nacional de las propiedades van a empezar a bajar, donde el interés va a venir en segunda posición y el costo de compra va a ser lo más interesante, ¿no? Yo pienso que realmente las propiedades subieron durante el año 22 casi un 20-25% en muchas partes, y pues por la baja de los intereses y por el COVID. Pero en últimas no ha habido construcción. Ahorita en Florida hay un poco de oferta, pero que hace que realmente por lo menos ha afectado la tendencia de subir los arriendos, pero yo sé que esto es una polémica que se puede ir para ambos lados, pero yo pienso que realmente el problema fundamental con bienes raíces es la oferta y la demanda. Y ahorita realmente Ujú. hay 8 millones de personas que han llegado inmigrantes, que sean ilegales, que no, pero necesitan todos en dónde vivir, y eso va a impactar el mercado de la renta y el mercado de los precios de las bienes raíces en forma hacia la alza de una forma y otra. Y obviamente que eso no es en todos los estados y en todas las ciudades. Las condiciones son diferentes por distintas razones, pero en últimas volvemos a mi cantaleta. Un inversionista mira estos elementos, pero su objetivo es el negocio puntual, el negocio particular. Entonces vamos con eso a los particulares. Vamos a empezar con uno de los préstamos más apetecidos, especialmente por la comunidad latina, y creo que más malinterpretados de muchas maneras, pero que es el FHA. Pero antes de hablar del FHA, es el FHA, ¿cuánto es la cuota inicial para un préstamo de FHA? El depósito inicial mínimo para que el gobierno asegure ese préstamo es de un 3.5%. ¿Ok? Perfecto. O sea, si uno compra para vivir en esa propiedad y califica con todos los más criterios, ¿verdad? Exacto. O sea, lo único que tiene que poner es un 3.5% del precio de compra. Entonces quiere decir que para una propiedad de 400,000, que es un precio más o menos ahí, ¿cierto? Son aproximadamente $14,000 de cuota inicial más los costos de cierre, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero los gastos de cierre es algo que se puede negociar que el dueño de la casa te los dé como una concesión o como Ajá. un crédito, por falta de mejor expresión, ¿verdad? O lo tenés que traer tú.
Entonces en 400 serían $15,000 más los gastos de cierre, a menos que tú acuerdes con el dueño de casa que él te lo dé para tus gastos de Y cierre, yo voy a ¿no? decir algo que tú no puedes decir nada, ni puedes contestarme porque tienes licencia y todo, pero yo como soy un hablador, sí puedo decirlo. Claro, tú le puedes decir al dueño, hagamos un trato, me sube un poquito el precio de la casa y me da los gastos de cierre. Tú no puedes decir nada. Pero en últimas, es una forma en que yo puedo recibir subiendo un poquitico el precio de la propiedad y recibo ese beneficio en un crédito. No es que me lo estén regalando porque en últimas está el precio de la casa. Pero no hay nada malo en decirlo, porque es muy cierto. Siempre y cuando la propiedad valga, o sea, porque la propiedad se Exactamente. va a evaluar Sí, al número de compra, porque eso se adhiere al número de compra y el dueño te lo acredita, ¿verdad? O exacto. sea, es parte de las guías de préstamo en el FHA. O sea, no hay, o sea, de mi Perfecto. parte, como licenciado, sí, no, es una guía, ¿verdad? Sí, Pero es una ah, estrategia de negociación que tú puedes utilizar para eso. Y lo puedes utilizar en cualquier crédito, ¿no? Estamos hablando del FHA, pero lo puedes utilizar en un crédito convencional. Si estás corto de crédito, mire, deme la concesión de los gastos de cierre y eso va a ser un crédito adicional que tú puedes tener sobre el precio final que hayas negociado con el vendedor. Siempre y cuando el avalúo de la propiedad dé para el banco. en el convencional, si estoy haciendo memoria en este momento, pero el convencional, creo que lo máximo que te pueden dar un dueño de casa es un 3%, donde en el FHA te pueden dar hasta un 6% del valor de la propiedad, de verdad, lo que estás comprando para tus gastos de cierre. ¿Qué ventaja trae eso? Es que si vos recibís más dinero para lo que es los gastos de cierre y sobrepasás los gastos de tercera persona y los gastos de los impuestos y los seguros, y te queda dinero extra, con ese dinero vos podés ir y comprar el interés, y ir y Claro. reducir el interés, porque eso se llama discount points, puntos de descuento, donde lo que haces es comprar el interés y calificar para más propiedad o calificar para un pago más cómodo, ¿no? Exactamente, que en últimas lo que estás diciendo es, en vez de tener 5.7, voy a tener 5.5 y haces un pago adicional, te baja un poco, pues tienes que hacer el cálculo, el pago mensual y eso te permite que puedas calificar para una propiedad más costosa. Muy bien, entonces otra estrategia que nos puede ayudar para los gastos de cierre es negociar con el vendedor crédito en dinero para hacer reparaciones de la casa, ¿cierto? Yo puedo decir, mire, por favor, usted hay que cambiarle el aire acondicionado, entonces deme lo del aire acondicionado como un pago en crédito, que se puede negociar y puede ayudar en el negocio. Bueno, ahora, para FHA, eso es necesario tener Social Security y tener residencia. Es necesario tener Social Security y hay varios permisos y visas que te permiten, ¿verdad? Una de ellas es la C-33, que es la DACA, que te permite, si entras bajo esas condiciones, conseguir un préstamo con el FHA, ¿verdad? Y después, obviamente, los ciudadanos o los que son residentes legales, es lo mismo, pero no todos los permisos y no todas las visas te permiten calificar con el FHA. Hay que saber cuáles son. Yo tengo todas las listas que describen todos los permisos y todas las visas que te dice cuál sí y cuál no, ¿verdad? Bueno, yo he visto que el Banco de América está ofreciendo 100% y hay otro banco que no me acuerdo cuál está ofreciendo 1% de down payment. Eso es otra forma de FHA. ¿Cómo es eso? Los bancos, y ahí sí tengo que cuidarme lo que digo, ¿viste? Ok. Los bancos, con la idea de capturar mercado, ¿verdad? Ellos pueden ofrecer préstamos que sí son reales, que sí existen, ¿verdad? Que sí los pueden hacer y no los asegura el gobierno. O sea, el FHA lo único que hace es asegurar al banco en caso de que la persona no paga a tiempo y le quiten la casa pierda valor y el banco cubre la diferencia de lo que se debe a lo que se vale, ¿ok? Cuando eso ocurre, el banco toma el riesgo de autoproteger esa diferencia. La vasta mayoría de las veces pueden haber 40,000 solicitantes, ¿verdad? Pero la aprobación será de 2 o 3 personas, ¿verdad? O sea, no es la cantidad de la gente que en sí califica, porque estamos hablando que no hay motivación tuya de seguir pagando o no pagando, porque vas a vivir ahí sin un desembolso propio, ¿no? Entonces, los niveles de foreclosure son altísimos en esa clase de préstamos, ¿no?
Entonces, para calificar tenés que ser el rey Midas, ¿viste? O sea, tenés que ser alguien muy, pero muy fuerte calificado, lo único que no tenés es el inicial, ¿no? Yo lo he visto en toda mi carrera cuando salen programas con la idea de tomar solicitudes, ¿verdad? Porque cuando un banco toma una solicitud, toma un cliente y ese cliente le abre cuenta bancaria, le abre tarjetas de crédito, le abre tarjetas de débito, ¿verdad? Es una You estrategia de know, mercadeo. es lo que es, mucho más de lo que es la realidad de calificar, ¿verdad? Ahora, si uno tiene esa fortaleza, que aplique e intente, ¿verdad? O sea, Pero entonces pero ese no es un crédito para alguien que no tiene, sino para alguien que tiene, en la forma como tú lo estás por diciendo. supuesto. No, Exacto, sí. exacto. Y otra pregunta es, el FHA tiene un seguro, que es ese seguro, el gobierno se garantiza a través de cobrar un seguro que se llama el Mortgage Insurance, que es un pedacito de la cuota mensual que la persona paga mensualmente, que va para pagar ese seguro en caso de que entre a foreclosure y el gobierno tenga que pagar. O sea, realmente el gobierno está asegurado. No es el banco, sino el gobierno. Y eso aproximadamente es entre el 7 y el 10% de la cuota mensual. ¿Sí estoy bien con los números? No es un tanto porcentaje de la cuota mensual, es un porcentaje del monto total dividido en los meses de pago, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay dos cosas que compartir ahí. Ese seguro, ¿verdad? Que se llama Monthly Insurance Premium, ¿verdad? Lo pagás por la vida entera de la hipoteca. Ese seguro no desiste de existir en tu obligación hipotecaria hasta que vos vendas la casa o hagas un refinanciamiento. A menos que pongas más de un 10%, ¿verdad? De inicial, y ahí ese seguro, ese costo de ese seguro desaparece después de que tú tengas menos de un 80% de deuda en contra del valor de la casa, cosa que ya hayas en pagos hipotecarios, o sea, la propiedad se haya amortizado y ahí tengas como mínimo, o sea, tengas más de un 20% de plusvalía en la propiedad, ¿no? Pero ahí Y ahí desiste de existir. Pero ahí yo lo que he tenido mi experiencia es que ahí los bancos tienen 2 criterios. La mayoría de las veces ni siquiera la plusvalía, porque ellos, si no es lo que tú estabas diciendo del valor del crédito, porque si yo voy y busco un avalúo para decir que mi propiedad ha subido más, el banco no muchas veces funciona con eso porque dice, sí, porque mañana puede bajar. Yo necesito es que baje el crédito al 80%. Y también el banco lo hace por hacer más difícil, seguramente, porque sus políticas seguramente va a estar más seguro con el seguro que sin el seguro. Quieren que la tabla de amortización refleje la reducción de la deuda. Si la propiedad te aumentó de valor, ¿verdad? Si la propiedad te aumentó de valor, entonces ahí te conviene refinanciar. ¿Por qué? Porque eliminas ese costo y lo vas a hacer a un valor menor. Exactamente. Por consecuencia, o sea, ahora, si el interés subió, pero reduciste esa porción, ¿verdad? La otra ventaja está que ese seguro no es deductible, donde el interés sí es deductible. Estás pagando el MIP o el PMI, no lo vas a deducir y el interés te sube, por consecuencia el pago mensual te baja por el hecho de que estás eliminando eso, aunque te suba un poquito el interés, ¿verdad? Conviene hacerlo porque vas a tener mejores Sí, deducciones. pero también hay que tener en cuenta que a veces te dicen conviene hacerlo porque se te baja la cuota, pero los costos de cierre tienes que chequearlos porque a veces los costos de cierre suben la deuda en una forma desproporcionada a lo que yo voy a ahorrar, ¿de acuerdo? Entonces yo miro cuál va a ser mi costo, ¿de acuerdo? Porque en últimas no es solamente el costo del pago mensual, sino cuánto va a subir mi obligación. Es todo matemática, tenés que mirarlo en forma matemática, ¿verdad? Exactamente. Y también lo que es el tema de cuáles son tus metas. Si tus metas es tener una reducción de pagos mensuales para estar más cómodo día a día por tus ingresos, ¿verdad? O tu meta es eliminar la deuda cuanto más rápido posible. Entonces, ahí tenés que mirar si haces un refinanciamiento, arrancás la tabla de amortización de nuevo, incrementás los gastos de cierre, es Exacto. un monto nuevo más alto, ¿verdad? Y es un pago mensual menor. Todo depende de qué matemáticas sean más interesantes para el solicitante. Una vez que la persona tiene su social o su tarjeta o su visa o su estatus adecuado para calificar, ¿cuánto tiempo, qué características necesita esa persona? Es un préstamo donde se verifica todo, ¿verdad? Es una verificación de ingresos, de crédito, de dinero, de todo, ¿verdad? El valor, si la casa es hipotecable, si la casa es asegurable, y por el individuo quieren que tengan, mira, una de las cosas que te permiten es que vos podés tener un crédito de 580, ¿verdad? Un FICO score de 580 y calificar siempre y cuando mucho de lo que sea
el motivo de que tengas el crédito tan bajo sea circunstancial y no sea comportamiento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que Y tuvo citas médicas o que tuvo, ¿qué otra cosa? Una enfermedad, bueno, lo despidieron. la gente se divorcia, la gente se enferma, la gente pierde el trabajo y después recibe otro trabajo. O sea, a veces tienes que depender del crédito para fortalecerte por un tiempo y cosas de esa índole. O sea, solicitas tarjetas, aumentas las tarjetas, pero la estás pagando, pero tu balance es alto, ¿verdad? Y siempre y cuando califiques en ingresos, lo que te permite el FHA es que vos podés tener menos ingresos en contra de tus obligaciones para calificar. Hay un cálculo que se llama debt to income, ¿verdad? Deuda en contra de ingresos. La vasta mayoría de los préstamos convencionales no quieren sobrepasar un 42%, un 45% de lo que son las deudas hipotecarias, conjunto con todas otras tus deudas, el automóvil, las tarjetas de estudiantes, el limón y child support, todo lo que está atado a eso, ¿verdad? En el FHA te permiten ir hasta un 50% de tus ingresos. O sea que podés comprar más o podés ganar menos para calificar. Y son dos grandes ventajas, no tener el crédito perfecto y quizás tener menos ingresos y de todas formas poder calificar para una propiedad, ¿verdad? Dos cosas. ¿Cuánto tiempo necesita la persona haber construido su crédito y cuánto necesita de tiempo de trabajo para poder calificar en general para esto? Ok, en el FH siempre van a mirar un estudio de 2 años, pero vamos a decir que alguien termina la universidad y consigue un empleo y el empleo le da un bono y ahora tiene dinero y tiene un empleo nuevo, ¿no? Los estudios se consideran como ingresos, Ah, wow. ¿verdad? Porque te veniste preparando para llegar ahí. Vamos a decir que estabas trabajando, y voy a explicarme en exageración para que la ilustración sea más fácil. Vamos a decir que sos camionero y dejaste los camiones y ahora te pusiste a estudiar contabilidad. Estudiaste para hacer impuestos y estudiaste por 6 meses. Ahora hace un año que estás trabajando, digamos, haciendo impuestos, ¿verdad? En una compañía de contabilidad. Van a decir, ok, ahí tenés los estudios más el tiempo que te preparaste, ¿verdad? Hasta más el empleo anterior, ese gap de los estudios igual te lo cuentan como el empleo que tenés en este momento, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque te preparaste para mejorar tu vida. Si, digamos, una madre que tuvo un hijo o una compañía que cerró y después hubo un periodo y después volviste a trabajar después de 2, 3 meses, lo que sea, hay varias circunstancias por las cuales pueden haber gap de desempleo y de todas formas calificar. Ahora, si hoy queremos comprar una casa, ¿verdad? Y no tenemos un historial de empleo, o sea, o fuimos de una industria a otra industria y algo completamente nuevo, y hubo un periodo de tiempo que no estuvimos trabajando, el FHA va a ser más difícil hacerlo de esa forma. Pero hay otras soluciones que sí te lo permiten comprar. Bueno, y por ejemplo, para los latinos, como autoempleados, ¿cuáles son las reglas para quien tiene su negocio de plomería o maneja su camión o limpia casas? Una cosa que tenemos que entender es que todo lo que recibimos como ingresos lo tenemos que reportar. Hasta las propinas o el efectivo, ¿verdad? Todo eso debiera ser reportado, ¿verdad? Si no lo reportamos para minimizar nuestra exposición de impuestos, eso no lo podemos tomar como ingresos. O sea, vamos a decir que limpiamos casas y tengo 10 clientes que me pagan con cheque y tengo 10 clientes que me pagan en efectivo, los que me pagan en efectivo no los reporto. Bueno, entonces eso no lo puedo tomar como ingresos, a menos que lo ponga en la cuenta bancaria y le diga a mi contador, esto vino de los ingresos de Claro. mis clientes, Ujú. ¿no? Al final del año van a decir, ok, ¿cuánto vendiste en productos o servicios? ¿Cuánto deduciste? ¿Y qué es lo que te quedó neto? Entonces, para la gente que trabaja por sí misma, que tiene sus propias compañías, y dicho ese paso, una cosa que me fascina a mí de los latinos, que no conozco a nadie es mejor de lo que es comprar algo por 10 centavos y venderlo por 15. O sea, no hay nadie es mejor que el latino para lo que es ser inversionista, ser emprendedor, ¿verdad? Yo estoy recontra súper sorprendido, por más sencillo que sea la educación formal de alguien, son excelentes negociantes. Entonces, ahora lo que hay que hacer es darle a entender que los ingresos te fortalecen si los reportás para el momento de calificar para una compra. Exacto, porque en últimas eso a veces como somos tan negociantes y estamos acostumbrados a los sistemas de nuestros países donde las reglas son diferentes en todos los aspectos, pensamos que es buen negocio no declarar y los ingresos cuando en realidad en este país crecer sin usar el crédito es perder una oportunidad increíble de acelerar el crecimiento, que es parte de lo que yo he hecho en mi vida. Si yo no hubiera podido crecer a los niveles que he crecido con bienes raíces, sino
hubiera utilizado el crédito en forma adecuada. Y además tenemos en el canal un video que se llama Crédito Perfecto para que tú veas ese video donde explicamos todos esos particulares de cómo se construye un crédito y qué es lo que tienen los bancos para hacerlo. Bueno, cuéntanos, ¿se necesita ser residente legal o ciudadano para conseguir un crédito hipotecario? Y si lo hacen, ¿en qué condiciones se pueden conseguir? No tenés que ser una persona documentada con ciudadanía, con visa, con permiso de trabajo. Eso no hay necesidad de serlo, ¿verdad? Pero vamos a separarlo en dos cositas. Vamos a separarlo en lo que es alguien que compra para vivir en forma residencial y alguien que compra para invertir, ¿no? Ok, Si alguien que compra para vivir, la vasta mayoría de los bancos entienden que en este momento, si no me equivoco, hay como 18 millones de gente que son indocumentados en Estados Unidos, ¿no? Es un país dentro de un país, ¿verdad? Y esa gente mueve muchísimo dinero. Entonces, la vasta mayoría de las veces, poniendo un inicial suficientemente interesante de un 20 o 25%, haber establecido un crédito mostrando responsabilidad con lo que es tarjetas de crédito y automóvil y cosas de esa índole, ¿verdad? No tenés la necesidad de hacer un ciudadano. Sí quieren que refleje tus ingresos en tus impuestos, ¿verdad? Porque vos como alguien indocumentado podés recibir lo que es un número de identificación para hacer los impuestos temporarios, que por falta de mejor expresión en todo lo que refleja sería lo mismo que un número de Social Security, con la excepción de que no te hace legal, ¿verdad? Pero vos podés llenar tus impuestos, podés abrir cuentas bancarias y podés sacar tarjetas de crédito y podés comprar una propiedad. Eso es para alguien que quiera ser dueño de casa para vivir en ella. Un inversionista, si va a comprar una propiedad para lo que es arreglar y revender, tenemos muchos prestamistas que no miran tu estatus porque esos préstamos son a muy corto plazo y la especulación de que te deporten en ese tiempo, ¿verdad? Es mínima. Entonces, no lo miran de esa forma. Ahora, cuando estamos comprando una propiedad para generar ingresos pasivos, hay varias soluciones perdón, adicionales. cuando dices Dicho sea a de corto plazo, ¿qué plazo es? 12 meses, O sea, que eso es lo que 12 se llama meses. hard money. Sí, o sea, préstamos Ah, puentes, no sé. ¿verdad? Ah, ya. Este, préstamos puentes para arreglar una propiedad y revenderla, para Ah, ya, okey, construir, para okey. O sea, cosas de esa más índole. que todo para flipping, para comprar, revender okey, pero no es para Exacto, un ¿verdad? crédito a largo plazo para renta, tradicional o para vivir. Para renta tradicional, lo más que yo veo que aprueban son a alguien que tenga una presencia completamente extranjera, ¿verdad? Completamente extranjera. Eso es lo que he visto más aprobado. Que le dicen foreign nationals. Pero uno puede ser indocumentado y foreign national a la vez. Esto es mejor hablarlo de cliente a cliente en uno a uno, ¿verdad? Que hablarlo divulgarlo en algo muy masivo, ¿no? Claro, porque pues, las condiciones de cada persona son diferentes, pero entonces, en términos generales, para vivienda, ¿cuál sería la cuota inicial de un crédito para una persona que no tiene sus documentos de residencia? Las guías de guías de préstamo dice un 20%. Lo más aprobable que yo he visto es un 25%. Yo habré puesto quizás en los últimos 2 años, quizás unas 200 solicitudes y te voy a decir que quizás 180 de ellas tuvieron que calificar con un 25% y no 20-25 con un 20%. Y para inversión sería la misma, 20-25%, ¿ok? O sea que no hay, Bueno, para un inversionista extranjero, pues estamos mirando un 25 o un 30% de inicial, pero si estamos en Estados Unidos, estás mirando más o menos un 25%. ¿cuánto tiempo desde que una persona comienza a construir su crédito, en términos generales, necesita para ser sujeto de préstamo hipotecario? Más o menos. Y yo sé que eso depende de muchas cosas, pero en términos generales. Perfecto, porque siempre vamos a tratar de hablar lo que es más aprobable, ¿no? Te voy a dar lo que yo hice con mis hijos, ¿ok? Mis hijos los asocié a mi crédito cuando ellos quisieron sacar crédito, ¿no? Entonces mostraron que tenían un crédito de 30 años cuando apenas tenían 20 años ellos, ¿no? Entonces ya de por sí reflejaba mucho más crédito, pero los bancos no son bobos y saben que es un crédito que es autorizado y no propio. ¿Ok? Siempre y cuando muestren responsabilidad de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año, estamos ya mirando a alguien que tiene lógica de cómo someterse a una deuda. La perfección es 3 o 4 años, porque ya sabes cómo que una persona
no va a cambiar su forma de ser. Hemos visto mucho de 6 a 12 meses que eso ya son aprobables. Y también hay, como dijiste vos, hay muchas cosas que mirar, ¿no? Pero si alguien está pagando renta, ¿verdad? Y puede conseguir comprobante de que viene pagando renta, se la saca directamente de su cuenta bancaria y todos los meses lo saca al mismo tiempo. Ahí está mostrando un comportamiento. Sacaste una tarjeta asegurada, la utilizaste y la estás pagando. Ahí está mostrando comportamientos. O sea que hay varias soluciones. O sea, porque la vasta mayoría de la gente dice, no, necesitas 2 años, 3 años para calificar. Y la realidad es que no es cierto. O sea, es cuestión de ponerse bien las ideas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia en términos generales? Porque estamos hablando de generalizaciones entre ir con un lender o un broker, con un intermediario como tú, o ir con un banco tradicional a buscar una hipoteca. El banco en sí, lo único que puede prestar es de la forma como ellos se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque los bancos tienen que responderle a sus accionistas. Entonces, si hay muchos préstamos que no son del gusto de los accionistas, y pueden haber préstamos que no sean suficientemente fuertes, puede crear dudas en el comité de accionistas del banco, ¿no? Y además hay dos cosas, hay un broker, un mortgage banker y el banco. El banco es lo que acabo de decir, presta su propia plata bajo sus propias condiciones. El mortgage banker tiene una línea de dinero para prestar, pero después de cerrar, vende directamente a un banco que esté interesado en ese cliente o en las características de ese cliente. Y el broker no presta de su propio dinero, ¿verdad? El broker lo que hace es simplemente busca un banco y lo coloca el solicitante con un banco, ¿no? El banco va a ser el más barato, el broker va a ser el más caro. El mortgage banker, la gran ventaja es la siguiente, que ellos tienen una plataforma de muchísimos bancos donde te van a conseguir a los mejores términos y las mejores condiciones de acuerdo a tu capacidad de repago, Ujú, ¿verdad? exacto. Entonces van y te cierran y después van y colocan ese préstamo con un banco que se siente cómodo con tu característica de solicitante y de borrower, ¿verdad? Entonces el interés y obviamente para producir dinero, bueno, tienen que subir un poquito el interés o subir un poquito el costo del dinero con aplicaciones y puntos y otros cobros, ¿no? Pero en el transcurso de la vida de la hipoteca va a terminar siendo mejor porque va a estar con el mejor banco posible de acuerdo a cómo sos vos. Y además ofrecen un buen mortgage, te ofrece como te ayuda a prepararte para que tú califiques para los tipos de productos financieros que ellos ofrecen. Y eso es una ventaja muy grande. Donde yo tengo la licencia, ¿verdad? No voy a dar el nombre, pero donde yo tengo la licencia, alguien puede calificar como primer comprador, puede calificar como con el FHA convencional, forma de héroes, documentación alternativa. Hay muchísimas soluciones donde alguien puede calificar, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es miramos a todos los prestamistas que tenemos. Cuando alguien solicita, decimos, vos sos perfecto para tal cliente, para tal banco. Perfecto. Entonces, te voy a poner de esa forma para que darte el dinero y después darse ese préstamo a ese banco, ¿no? Robert, yo lo invito porque creo en él y porque creo que es una persona muy correcta. No recibo ninguna comisión, ni pago, ni nada por entrevistarlo. Y yo realmente hasta ahora no he hecho eso. Tengo casi 1000 videos y creo que no le he recibido a nadie un solo centavo por traerlo a mi podcast, porque lo que me interesa es tener la libertad de decir y traer a las personas que yo considero que tienen credibilidad. Vamos a dejar aquí el teléfono de Robert y de su compañía. ¿Cómo es el nombre de tu empresa? Tú estás en Florida, ¿cierto? Sí, estoy en Florida. El nombre es People First Investment Group y mi teléfono es el 954-614-6316. Ese en sí es mi celular. Yo atiendo todas las llamadas. Lo vengo haciendo por 30 y algo de años, ¿verdad? Y es la forma más práctica para conseguirme. Y después, obviamente, lo colocamos con nuestro equipo de trabajo, pero todas las conversaciones iniciales van a ser siempre conmigo. Perfecto. Y obviamente tú haz tu investigación y decide y toma tus propias decisiones, pero lo que yo lo traigo acá es porque sé que él sabe. Bueno, ¿qué le dirías tú a una persona que está ahorita empezando? Ay, es que es un mal momento para invertir en bienes raíces, está muy complicado, está muy incierto. ¿Qué dirías tú? Número uno, siempre va a haber alguien necesitado de vender una propiedad por un motivo u otro, ¿verdad? El trabajo del inversionista es conseguir a ese vendedor motivado. Por consecuencia, vas a conseguir siempre buenos números. Si vos comprás con los números equivocados del día número uno, el negocio te va a salir mal. Exacto. Entonces, todos los negocios salen bien
el momento que tú estás comprando. Y lo otro es que cuando estás comprando, compras con un motivo específico y no a ver por qué hago con esto. O sea, que estén bien entrado en la idea. Hay muchísimas de esas oportunidades, es cuestión de entender bien las matemáticas. Exacto. Bueno, muchas gracias, don Robert, y a ti que estás viendo esto, de verdad te quiero mostrar una vez más las increíbles oportunidades que hay, como no debemos dejarnos llenar la cabeza de cucarachas con que esto no se puede y esto no se puede, o esto sí se puede y es mentira, y tomar decisiones financieras porque un amigo, un primo, un amigo me dijo sin haber consultado al experto. Y es muy importante si tú quieres invertir en bienes raíces, eso sí, tú me has oído esta expresión, ponerte bonito para el banco. Primero, crear tu relación, conseguir tu crédito, porque en últimas, bueno, y está también la posibilidad de financiamiento del dueño, pero en últimas, si tú quieres crecer, es muy importante que aprendas a jugar con las reglas de los bancos. A los bancos les gusta prestar plata y es buen negocio para el banco y es buen negocio para ti si lo haces bien. Y para eso la educación financiera. Por eso estás viendo estos videos. Te felicito. Por eso, si te ha gustado esta información, suscríbete a mi canal, por favor. Ponle me gusta. Y si esta información es útil, compártela con otras personas. Tenemos varios videos acerca del crédito. Y de verdad, no importa en el país que estás, hoy hablamos de Estados Unidos, pero las reglas en general de los bancos en Occidente son muy parecidas para que tú puedas aplicar estos mismos principios en donde tú vivas, aterrizarlo como el concepto y preguntarlo en varios de los bancos o en las entidades financieras de donde vives para que tengas claridad y certeza y no chismes de qué funciona y cuáles son las oportunidades. Una y otra vez mis estudiantes, y tenemos cientos de videos que confirman lo que yo te estoy diciendo, se sorprenden cuando comienzan a buscar propiedades, cuando comienzan a buscar crédito, cuando comienzan a pensar en convertirse en inversionistas de bienes raíces. No es de un día para otro, no es que, ay, me voy a volver millonario ya con eso. No, mi canal no habla de eso. Por eso yo tengo cientos y cientos de personas que han logrado resultados, porque lo que yo enseño no es ninguna genialidad mía, son las reglas del dinero, las reglas del juego para personas como yo, brutas, tercas, ocupadas en otras cosas, que quieren comenzar a crear su futuro, su libertad y su paz financiera. Por eso que te recuerdo que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.